Gujarat características. La raza vacuna Gujarat debe su origen al país de la India, exactamente a la región de Bombay. Es un excelente vacuno productor de carne tanto en raza pura como en cruces con ganado Bos taurus, indiferentemente si son vacunos productores de carne o lecheros. La raza Gujarat, al igual que el ganado Gir, es proveniente de una zona cálida con suelos pobres y secos. Los ejemplares de esta raza son de buen porte, rústicos y con capacidad de soportar sequías y sobrevivir consumiendo forrajes de baja calidad y toscos. A esta raza vacuna se le debe la formación de dos razas como lo son la Indobrasil en Brasil y la Brahman en Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente por parte de los productores ganaderos existe interés por esta raza debido a su triple propósito: trabajo, leche y carne. Características del ganado Gujarat: su conformación, desarrollo y talla lo convierten en un excelente productor de carne. El principal distintivo con otras razas vacunos son sus cuernos, que son gruesos y en forma de lira, con orientación hacia arriba, atrás y adentro. Estos vacunos poseen cabeza fuerte, frente con vaca con forma que asemeja a un plato. Los ojos son vivaces oscuros, las narices y hocicos son oscuras, la región nasal es amplia, el pescuezo es poderoso, corto y ancho. Estos vacunos son utilizados para cruzarlos con vacunos de sangre taurina, con la visión de obtener vacunos para ser uncidos a pesadas carretas y arados, ya que son vacunos fuertes y de buen peso en edad adulta. Las vacas F1 resultado de Gujarat con vacunos Bos taurus son buenas productoras de leche. El comportamiento de los vacunos Gujarat en condiciones adversas es muy bueno, por lo tanto en condiciones de estabulación o con suplementación presentan excelentes resultados para los productores ganaderos, ya que presentan buen porcentaje de conversión comparado con otras razas vacunas y lo mejor de todo, calidad, ya que producen carne con poca grasa. Morfología de los vacunos Gujarat: presentan cuerpo vigoroso, pecho amplio, jiba bien desarrollada y lomo recto. Los cuernos son en forma de lira, la frente es plana, los ojos son elípticos y presentan arrugas en la prominente arcada supraorbitaria. Las orejas son con punta redondeada y de tamaño mediano. El prepucio y ombligo es de tamaño recto. Los ejemplares Gujarat presentan buena capacidad torácica y abdominal con excelentes masas musculares. El color del pelaje va del cenizo oscuro al claro, generalmente en los tercios posterior y anterior son más oscuros. En las vacas Gujarat, las manchas y color son más claras que en los toros. La piel es fina, con pelo sedoso y corto. De las razas índicas es de las más pesadas. Un toro adulto pesa de 700 a 1000 kilos y una vaca de 500 a 550 kilos. Bondades de la raza Gujarat: rusticidad, longevidad, pero además la raza Gujarat presentan excelente adaptación a condiciones adversas y presentan buena ganancia de peso en condiciones de pastoreo. Es capaz de adaptarse a temperaturas que van desde los 5 a 45 grados centígrados, convive con endo y ectoparasitos, digiere de forma satisfactoria pastos y forrajes de baja calidad, es un excelente productor de carne y por selección ha demostrado buenos resultados en producción de leche. Las vacas de la raza Gujarat presentan ubres con buena conformación. Cruces: la raza Gujarat se recomienda en cruces con razas Bos taurus, con la visión de mejorar la producción lechera. Algunos productores ganaderos especializados en la producción de leche, que crían a la raza vacuna Holstein, cruzan a sus mejores vacas con Gujarat para lograr, al pasar por varios grados de sangre, a la bondadosa raza Gusolando.